La misma titula Entre embajadas y salones, las mujeres en el mundo diplomático europeo del siglo XIX. Santiago es estudiante de segundo semestre del pregrado de Historia en la Universidad del Rosario. Es beneficiario de la beca Mérito U Rosario y busca mantener su compromiso con la excelencia académica. Su interés académico e investigativo se funda en las problemáticas históricas del siglo XIX. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En efecto, el día de hoy vengo a presentar esta ponencia con respecto a mi investigación que gira en torno a la presencia de las mujeres en el mundo diplomático europeo en el siglo XIX. Antes que nada quiero hacer una pequeña aclaración, aunque después lo mencionaré un poco al hablar de las conclusiones. Es el tema de que originalmente la investigación iba a estar idealmente orientada a ver su presencia en el mundo latinoamericano, también analizar el caso de Colombia. Sin embargo, es debido a distintas dificultades, sobre todo con el trabajo de archivo y con el hecho de que las mujeres en términos generales estuvieron mucho más relegadas en el contexto americano y latinoamericano en términos de participación diplomática, lo que hice fue orientarlo a un contexto geográfico distinto y orientarlo a dos figuras, dos estudios de caso particulares para poder ejemplificar cómo fue que hubo esta participación femenina en estos espacios de la diplomacia. No siendo más, creo que se puede empezar dando un pequeño contexto histórico. Pues primero que todo, las nuevas prácticas de la diplomacia, la modernización de la diplomacia se produjeron en el contexto del Congreso de Viena entre 1814 y 1815, que como verán fue un espacio dominado predominantemente por figuras masculinas como Clemens von Metternich, Lord Castlereagh, von Hardenberg y el zar Alejandro I de Rusia. Entonces estas figuras tuvieron una preeminencia muy clara, y en la participación de los diplomáticos del Congreso de los distintos países de Europa que estuvieron presentes, todos los representantes, los embajadores y los plenipotenciarios fueron inherentemente personas masculinas. No obstante, aquí se da la constitución de un nuevo orden diplomático en el cual se producen distintos cambios, porque estas negociaciones, como menciona la historiadora Rosario de la Torre del Río, fueron el primer intento de organizar el orden internacional en tiempos de paz mediante un sistema de conferencias, y el primer esfuerzo explícito de las grandes potencias de afirmar su derecho a controlar este orden. En este congreso, las figuras importantes en la política europea empezaron a configurar la diplomacia a partir de la representación a través de ministros plenipotenciarios y embajadores, todos salvo el caso particular del zar de Rusia, que se representó personalmente. Y esta representación a través de embajadores significó distintas prácticas a través de conferencias, a través del establecimiento de embajadas, en las cuales las mujeres pudieron empezar a tener un rol, si bien no formal, sí importante a la hora de definir cómo era que se daba este contexto diplomático. Y a pesar de que, como mencionaba anteriormente, en el Congreso de Viena no hubo mujeres participando formalmente, sí hubo dos casos particulares de pioneras que, si bien lo hicieron desde los márgenes, tuvieron un impacto importante de ser mencionado en estas negociaciones de lo que representó propiamente el Congreso, porque también, como menciona en parte la historiadora Sarah Richardson, este espacio de la diplomacia fue, según sus palabras, un espacio ideal para la colonización por parte de políticas femeninas, y pues dos de estas figuras son las que vamos a mencionar a continuación. Las dos pioneras que son más rescatables a principios de la historia del siglo XIX con respecto a su participación en la diplomacia fueron, por un lado, Guillermina de Sagan y por el otro lado Madame de Staël. Concretamente, Guillermina de Sagan fue una figura muy cercana a Clemens von Metternich, quien era el canciller de Austria. Ella era una mujer de origen aristocrático, claramente, de la nobleza alemana, que también tenía nexos con Austria, quien fue también influyente en el sentido de que utilizó la residencia que ella tenía en Ratiborschitz como un espacio para las negociaciones informales. Entonces, varias de las figuras que participaron en el Congreso participaron en la residencia que ella tenía, y ella influyó en gran medida en la forma en la que se daban estas negociaciones, mediando generalmente como un espacio de sociabilidad. Ella, a través de disponer de la residencia para estos embajadores y estos diplomáticos, a través de ella también tener cierta incidencia
en sus conversaciones influyó bastante. Y por otro lado está el caso de Madame de Staël, quien fue una salonier francesa muy influyente en los círculos intelectuales. Ella fue exiliada de Francia debido a su oposición muy fuerte al régimen napoleónico. Ella también, a través de su salón, le hizo una crítica muy dura y también participó de manera un poco informal como embajadora en el caso de Escandinavia debido a su marido. Y pues en el Congreso de Viena, aunque ella no estaba presente en las negociaciones desde Francia, sí hubo una participación muy activa en términos de prensa y en términos del uso de su salón para mediar en estas negociaciones diplomáticas. Sin embargo, ya más concretamente me voy a ubicar en dos figuras particulares a lo largo del siglo XIX. La primera es a partir de un arquetipo que se podría definir como la salonier, debido a que los salones, que eran estos espacios de discusión de intelectuales, proporcionaban en gran medida un espacio relativamente informal y neutral, en el cual los diplomáticos y otros partidos políticamente interesados podían encontrarse e intercambiar perspectivas. Estos salones florecieron mucho en Francia entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y algo muy curioso que siempre ha rescatado la historiografía es que eran en gran medida mediados por mujeres. La participación no eran solamente mujeres, había también en gran medida hombres, pero estos salones intelectuales y salones políticos eran regentados siempre por estas figuras de la salonier, que era una figura muy respetada en la sociedad de la época y que tenía, podría decirse, voz y voto, si bien no de manera formal, sí en la forma en la que se desarrollaban las conversaciones políticas e intelectuales del momento. Entonces, estos salones eran más que todo espacios propiamente de sociabilidad política, espacios en los cuales se reunían las figuras para poder participar y negociar, y entre estos se menciona, por ejemplo, en Francia, Virginie Ancelot o Juliette Recamier, que también contemporáneas un poco con el tema del Congreso de Viena, tuvieron cierta incidencia en que sus salones participaran de todas estas conversaciones. Y ya pasando a la siguiente diapositiva, es el caso particular de esta mujer, Anastasie de Circourt. Ella, hay que recalcar de nuevo, es una mujer de un contexto de clase alta, un contexto aristocrático. Ella nació con el nombre Anastasie Cloustin en Rusia. Fue, afortunadamente, debido a su contexto, pudo recibir una educación muy nutrida en disciplinas como la ética, la botánica, la metafísica, la música y las lenguas modernas, además de que llegó a hablar distintos idiomas. Las fuentes reportan que hablaba alemán, francés e inglés, así como el antiguo eslavo eclesiástico, a los 16 años. Ella viajó debido a una condición de salud precaria a Europa Occidental, donde empezó a hacer contactos en los círculos intelectuales y se reportan, según las fuentes, según el conde Jan Hubert Saladin, que los contemporáneos de ella, sobre todo en Suiza, la reputaban por tener una cultura intelectual poco común de una joven de su edad. Y de hecho, ella escribió un artículo sobre literatura rusa que se publicó de manera anónima en la revista académica suiza, la Bibliothèque Universelle. Ella después, en 1826, se casa con el conde Adolphe de Circourt, un aristócrata francés, y lo importante aquí es que ella, junto con su esposo, viajaron en 1848 como representantes de una misión diplomática ante la corte del rey Federico Guillermo IV de Prusia. Entonces, durante esta misión, Madame de Circourt, según menciona también, según el diplomático italiano Constantino Nigra, que escribió en aquel entonces, ella le entregó a su esposo el apoyo de su gracia, de su juicio y de su consejo, e incluso el de su pluma, pues durante el tiempo que duró la misión, ella fue la única secretaria de su marido. Entonces aquí ya se empieza a ver una participación activa de Madame de Circourt en lo que es concretamente la diplomacia, pero lo más importante viene a ser ya su rol como salonier. Ella funda en París, en la Rue de Saussure, un salón, se instala en un apartamento para atender a distintas figuras intelectuales y políticas de la época. En el momento, en el siglo XIX, el escritor Charles Augustin de Sainte-Beuve describe este salón como muy ecléctico, muy lleno, muy variado, muy animado, un poco demasiado ruidoso y donde uno podía encontrarse con cualquiera. Y también el político Adolphe Thiers lo describe como un salón de aclimatación. Entonces, este fue un espacio muy importante en el sentido de que entretuvo a distintas personalidades, hay que recalcar de nuevo, masculinas de la época, como por ejemplo Alexis de Tocqueville, François-Auguste Mignet, Abel François Villemain, Narcisa Achille de Salvandy y el militar Charles-Marie Augustin de Goyon. Pero no fue solamente el hecho de que estas figuras llegaran a tener presencia ahí, sino que, de nuevo, la biografía de Madame de Circourt, escrita en el siglo XIX por Hubert Saladin, nos reporta que ese salón en 1856 atrajo la atención del Congreso de París, que fue la conferencia diplomática destinada a poner fin a la guerra de Crimea, que había sucedido entre Francia, Inglaterra, el Imperio Otomano y Rusia. Y estas negociaciones se interesaron
en el salón de Madame de Circourt, porque los acontecimientos del exterior se discutían allí con mayor libertad que en un salón puramente francés. La diplomacia se desenvolvía allí con mayor soltura que en ningún otro lugar. También es importante recalcar, de acuerdo con esto, una de las principales fuentes primarias que hablan de este salón, que es la del diplomático italiano Costantino Nigra, que en el siglo XIX él recopila varias de las cartas que se escribe Madame de Circourt con el conde de Cavour, quien fue uno de los artífices de la unificación italiana. Y en estas cartas el conde de Cavour reconoce en gran medida la utilidad que fue y la importancia que tuvo Madame de Circourt para poder conseguir ese proyecto político, porque él le hizo muchas peticiones a ella para que le ayudara debido a la influencia que tenía en los círculos sociales de Francia para ganar apoyo público y político para la causa italiana. Él reporta en una de sus cartas escrita en 1857 que él acude a ella para solicitarle que inicie una campaña propagandística a favor de la causa italiana, y un año antes le había pedido a Madame de Circourt apoyo para que un escrito de él fuera publicado en la Revue des Deux Mondes, que era una revista parisina. Entonces, esta relevancia que tuvo Madame de Circourt para apoyar la causa italiana y el uso de su salón para estas negociaciones diplomáticas sirvieron en gran medida para que el emperador Napoleón III interviniera a favor de Italia en la Segunda Guerra de la Unificación Italiana en 1859, y pues que esta sociabilidad permitió en gran medida una unión política e intelectual a favor de distintas causas que no hubieran sido posibles sin la mediación de esta figura femenina que fue Madame de Circourt. Pero obviamente no fue la única figura. También tenemos el caso bastante importante de otro arquetipo, otro rol arquetípico que viene a ser el de la esposa del embajador, porque a pesar de que ya las mujeres formalmente no llegan a ostentar cargos diplomáticos en el siglo XIX, la primera mujer diplomática llega a ser hasta el siglo XX, en 1922, una diplomática de la Unión Soviética, pero en el siglo XIX el papel principal la tenían las esposas, que era un rol que tiene mucho que ver, por ponerlos un poco en términos de Bourdieu, con el capital social y la sociabilidad en términos de la embajada. Y es que ellas llegaron a tener considerable autoridad, respeto e influencia, si no es que poder directo, a través del ejercicio de la política social en la comunidad internacional. ¿Por qué fue esto? Porque principalmente estas mujeres fungían primero para ayudar en las atenciones requeridas para los embajadores, a las personas de la sociedad de los países donde estaban, también para servir como figuras maternales un poco en esta lógica del cuidado de los jóvenes diplomáticos que estaban agregados en las legaciones diplomáticas. Entonces hay unos ejemplos muy claros de esto, que son Elizabeth Stuart y Harriet Granville, cuyos esposos se alternaron como embajadores británicos en París entre 1815 y 1841, y ellas, a través de el ejercicio de nuevo de estas políticas de sociabilidad, incidieron mucho para mejorar las relaciones entre Francia y Gran Bretaña luego de las guerras napoleónicas, y le dieron un apoyo elemental a sus esposos, que si bien en la época no fue tan reconocido, las fuentes sí dan testimonio de su importancia. Pero el caso particularmente más importante y creo yo más elemental para representar este segundo rol que menciono es el caso de Dorothea Lieven, que de nuevo es una figura de clase alta, aristocrática, europea, también nacida en Rusia a finales del siglo XVIII. También, como menciono, ella se casa tiempo después con el conde Christoph von Lieven, de la aristocracia báltica también de Rusia, quien es designado como embajador primero ante Prusia. Son llevados ambos a Berlín en esta condición de diplomáticos. Inicialmente ellos no tienen, ella no tiene, Dorothea, una relación muy cercana con el tema diplomático mientras que está en Berlín, pero todo cambia cuando ellos son destinados como la pareja de embajadores. Obviamente el embajador era el esposo Christoph, son destinados como embajadores en Londres en 1812. Ahí es cuando Dorothea empieza a ejercer mucho la influencia que ella tenía, porque ella se le reconoce varias fuentes británicas del momento, mencionan que ella fue mecenas del Almack's Club, la primera mujer en ser mecenas del club, y también que introdujo el vals a los salones de baile londinenses. Esto lo mencionan varias piezas de prensa de la época. Ella llegó a cultivar una red de relaciones muy extensa, que incluía figuras de la importancia del rey Jorge IV de Inglaterra, o varios duques como el duque de Wellington, el duque de Clarence, el duque de Cumberland y el duque de York, y también los lores Grey, Aberdeen y Castlereagh. Nótese que Castlereagh fue el que participó, se mencionaba anteriormente, en el Congreso de Viena representando a Gran Bretaña.
Entonces Dorotea empieza a establecer relaciones con todas estas figuras, y no solamente relaciones formales o sociales, sino que también fue amante de varias de estas personalidades. Incluso llegó a ser amante de Clemens von Metternich, quien fue el canciller austriaco que ya se había mencionado previamente. Entonces ella empieza a ejercer desde este rol femenino que había en la época, un poco también desde su propia sexualidad, desde su propia forma de establecer relaciones amorosas y sociales, empieza a ejercer eso como una forma de tentar ella misma poder, si bien lo hacía de una manera informal. Obviamente, a pesar de la importancia que tuvo eso, ella también tuvo sus detractores, entre ellos el escritor francés François-René de Chateaubriand, quien aseveró que Madame de Circourt, Madame Lieven, con su afilado y poco atractivo rostro, es una mujer común, fatigante y árida, que tiene solo un tipo de conversación, la política vulgar. Aquí vemos como también en la época el desdén hacia que las figuras femeninas participaran en la política seguía siendo algo muy marcado. Aún así, Dorotea sí tuvo una trascendencia muy importante, que le era reconocida por sus superiores, el canciller Nesselrode de Rusia y el zar Alejandro I de ese mismo país, porque en las cartas que también se tienen de Dorotea con el zar Alejandro, se tiene testimonio de que en 1825 el zar ordenó a Dorotea llevar a cabo una estratagema diplomática clandestina para influenciar la postura del gobierno británico frente a la cuestión de la independencia de Grecia. Esto fue sumamente importante porque Dorotea y las intervenciones que ella hizo hablando con figuras del Parlamento británico y con las conexiones que ella ya tenía en Inglaterra, logra influenciar esta política exterior británica, y eso se formaliza con un tratado británico-ruso en el Protocolo de San Petersburgo de 1826, y se ratifica también tiempo después con el Tratado de Londres de 1827, en el que participaron otros países. Entonces Dorotea llega a tener esa importancia que se le reconoce mucho. De hecho, hay un comentario en las memorias del canciller Nesselrode que menciona que le hizo el zar Alejandro, en el que él dice que es una lástima que la condesa Lieven vista faldas, hubiese sido un excelente diplomático, mostrando que ella ya tenía obviamente esa condición de feminidad, de ser una mujer, le impedía acceder a esos roles, pero incluso las figuras de poder reconocían la importancia que ella tenía y se lamentaban pues que los roles de género de la época le impidieran a ella acceder propiamente a las posiciones que podría haber detentado de otra forma. Igual, en 1834, el esposo de Dorotea es relevado de su posición. Ella se lamenta mucho en unas cartas que ella le escribió a su hermano. Ella dice que fue muy doloroso porque era un completo cambio de carrera, de hábitos materiales y morales y de alrededores. Y también significaba para ella renunciar a una posición social encantadora, formas de comodidad y lujo que no podría hallar en ningún otro lugar. Igual, ella no dejó de participar en la diplomacia después de que su marido fuera relevado. Ella después se fue a París, donde entabló una relación muy estrecha con François Guizot, que fue historiador y después fue primer ministro de Francia, y allí también fundó un salón que también fue muy activo diplomática y políticamente hablando, donde entretuvo distintas discusiones políticas hasta su fallecimiento en 1857. Entonces, bueno, a partir de estos dos casos paradigmáticos se pueden llegar a ciertas conclusiones. En primer lugar, está el tema de que, a pesar de los roles de género del momento, varias mujeres sí lograron participar, si bien de manera informal, en las negociaciones propias del mundo diplomático. Sí hubo una presencia que, al estudiar materiales de archivo, sean cartas, sean autobiografías del momento, sí se les reconocía por la trascendencia que tuvieron en estas negociaciones, sobre todo en el panorama que se estableció después del Congreso de Viena, y que figuras masculinas políticamente importantes, como el previamente mencionado conde de Cavour y el zar Alejandro, no hubieran podido conseguir los triunfos políticos por los que se les reconoce actualmente, de no ser por la intercesión de estas mujeres que desde los márgenes, podría decirse, de la embajada o del salón, participaron activamente en los círculos intelectuales para lograr que esos triunfos políticos pudieran llevarse a una consecución. Pero obviamente también en medio de todo el reconocimiento a estas figuras femeninas, también es importante recalcar que la única forma de que podían acceder las mujeres en la época a una participación en las discusiones políticas y diplomáticas era a través de pertenecer a cierta clase social y estar conectado con cierta clase de hombres. Todas ellas, las previamente mencionadas, eran mujeres obviamente aristocráticas que estaban casados con hombres también pertenecientes ni siquiera a la burguesía, sino propiamente a la aristocrática consolidada en la época, y que obviamente también sería necesario explorar cómo las mujeres desde otros roles, por ejemplo las monarcas consortes como la emperatriz francesa Eugenia de Montijo, tuvieron una trascendencia muy importante,
pero no solamente eso, sino como mencionaba previamente, explorar esto desde otras latitudes. Por ejemplo, aquí en Colombia no hubo un caso tan particular como si se produjo en Europa, pero me parece también importante recalcar a Soledad Acosta de Samper, quien aparte de ser periodista, de ser novelista y de ser historiadora, representó a Colombia en un congreso de americanistas en España a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces también, a pesar de que no era tan clara esta representación aquí en Latinoamérica, sí hubo ciertas pioneras que empezaron ya a consolidarse propiamente en el siglo XIX, pero no llegan a manifestarse del todo sino hasta el siglo XX, con figuras como por ejemplo Gabriela Mistral en Chile, que fue diplomática ya en 1932, pero que en esta época, en el siglo XIX, se puede ver un inicio de cómo algunas mujeres, a pesar de los roles de la época, empezaron a participar activamente y llegaron pues a tener ciertas posiciones de importancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. ¿De pronto hay alguna pregunta, algún comentario frente a la ponencia? Hola, primeramente me gustaría felicitarte por el trabajo. Pues me parece como muy sorprendente, muy resaltable que alguien de segundo semestre pues como tenga el conocimiento de este tipo de espacios y la valentía para lanzarse a ellos y pues el mérito de ser aprobado, ¿cierto? Entonces me parece bien, muy resaltable. Me gustaría preguntarte acerca de las fuentes que utilizaste cuando dices que se mencionan como ciertas cosas en algunas cartas. ¿Esas cartas están transcritas o están citadas de pronto dentro de la bibliografía que consultaste? ¿Cómo fue en general pues como este uso de las fuentes? En la siguiente diapositiva hay las referencias, concretamente esas fueron las que usé para la presentación. Para la investigación escrita ya hubo muchas más, pero esencialmente fueron sobre todo consultas en archivos digitales de Francia e Inglaterra, mayoritariamente cartas. Hay varias cartas que escribió Dorothea Lieben, por un lado, a su hermano, que le escribió al zar Alejandro, que le escribió a distintas personas de Inglaterra en la época. También las cartas que se intercambiaron Madame de Circourt con el conde de Cavour, que esas están compiladas también en un libro que fue editado por el diplomático italiano Costantino Nigra, quien fue amigo también del conde de Cavour, compiló esas cartas y pues están archivadas. Y de igual manera ya, por ejemplo, las fuentes sobre las opiniones que tenían las figuras de la época sí están sobre todo en los libros que escribieron en el momento. Digamos, François René de Chateaubriand en Memorias de Ultratumba describe mucho la opinión que tenía sobre, por ejemplo, Dorothea Lieben, y las otras figuras en Francia también tienen cartas y algunos libros en el que registran todo este tipo de cosas. Y por otro lado, sí, fuentes secundarias ya de artículos y de revistas indexadas que estudian un poco este tema de las mujeres en la diplomacia. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces regalémosle otro aplauso.